Emmanuel Picó, Ciudad de México. Creador de la galería Chick by Accident en 2001, publica su primer libro Chick by Accident, The Book en 2007, con un prólogo escrito por Philip Stark. El libro está dedicado a sus ideas, a sus musas, a sus mentores y a sus lugares de inspiración. Es apoyado por publicaciones y periódicos de talla internacional como es The New York Times, Wallpaper, Architectural Digest, El Decor, e invita a los curiosos y entusiastas del diseño a un destino mexicano. Colabora con diseñadores, arquitectos y decoradores en México y alrededor del mundo, probando su visión personal de un México peculiar y multifacético. Propone y realiza una arquitectura peculiar y singular celebrando una cierta idea del joie de vivre. Emmanuel Picó recibe el Wallpaper Design Award por el mejor nuevo bar en 2007. Él es interiorismo, él es escala, él es Emmanuel Picó. When the moon is in the seventh house and Jupiter aligns with Mars,
Hola. Pues a mí me pone de buenas, por eso me gusta empezar el día con esto. Es un video que ha hecho que el gobierno mexicano en 1967 para anunciar las Olimpiadas en México. Primeramente, muchísimas gracias por recibirme. Agradezco a la Universidad de la UDLA, el cuerpo docente, sus alumnos y también a los alumnos ausentes. Les deseo buena suerte en el mundo de la curiosidad, de las sorpresas y del diálogo. Ni modo. Vi que anunciaban o presentaban en esta reseña con mi nombre bajo el título de decoración. Lo acepto con mucho orgullo. Hoy les voy a proponer de ver algunos territorios que comparten en efecto la decoración, que son también fruto de un trabajo de arquitectura o fruto de un trabajo conceptual. Hay una manera múltiple de poder emprender ambos territorios. Yo sé que ustedes emprenden carreras muy definidas, pero creo que por nunca haber estudiado en la decoración de interiores, por nunca usar esta palabra, por nunca haber estudiado la arquitectura y servirme de la arquitectura como una herramienta de expresión y de creación, les voy a invitar a que entran en mi territorio, lo cual está compuesto de todo lo que acabo de mencionar. Antes de hablar del trabajo que hago en México, quería platicarles sobre, tomé 3 ejemplos que conllevan a esos encuentros de capacidades de trabajo y de posibilidades. La primera se localiza en el sur de Francia, en el Mediterráneo. Es una villa que ha sido construida por un arquitecto franco-italiano y el cliente era un gran arqueólogo. Y quise enseñar esta primera imagen muy sencilla para dar a entender que el cliente vale en su historia y en la historia de lo que va a querer contar a través de su casa y de los interiores. Aquí este arqueólogo ha trabajado durante 60 años en Grecia y yo creo que su sueño guajiro era al principio del siglo XX construirse su propia casa, retomando lo que había descubierto en vajillas o en mosaicos a través de las campañas arqueológicas. Y no funciona. Bueno, esa es la casa que se construyó al lado del mar, retomando como una especie de villa de la Grecia antigua. Y los interiores, como lo pueden ver, son totalmente inventados, hechos con elementos que él rastreó a través de los 50 años de estudios de esta civilización. Entonces lo podemos ver tanto en los materiales, pero también inventó o retomó el diseño y lo pidió a un ebanista que rehiciera o a unos herreros o a unos maestros en mosaico o en unos maestros en estucos, que trabajara exactamente según una forma quizás manierista, pero probablemente que tenía para él mucho sentido a nivel histórico y de su vida como arqueólogo. Eso es una posibilidad de volver a transmitir quizás su acción, su labor, su conocimiento elaborado a través de sus descubrimientos, de sus viajes y de su pasión.
¿Por dónde apuntó? Por aquí. Tac, ok. Otro ejemplo, esto no está ligado con la historia, como contar una historia de su vida. Esto es más bien una creación absoluta hecha sobre una roca en Italia, en Capri. Es un gran ejemplo de la arquitectura del siglo XX. Esta casa está construida para recibir la vida y el trabajo de un escritor. Entonces estamos probablemente sobre otro tipo de reflexión. Aquí el entorno obviamente es sumamente importante. Vemos una casa de tamaño relativamente reducido. Aquí todo va a tener que ver con el entorno, con la posibilidad de la creación, con la posibilidad de sentarse, de escribir, de estar como aislado en este nido de águila. No hay ausencia de muebles, hay los muebles que se necesitan, punto. Es una acción, es una reflexión a través de las vistas que se abren para abrirse al paisaje y también una especie probablemente de necesidad monacal y no minimal del cliente y probablemente aquí en diálogo muy amable con el arquitecto. Insisto mucho en esta necesidad del diálogo. Es un tejido, no son capas estratigráficas que se adicionan. Es realmente un magma que tiene que llevar a cabo, sostener, desde la parte conceptual hasta la parte ejecutiva y hasta la entrega del proyecto, esta fuerza. Y aquí, en efecto, es obvio que... Voilà. Ah, merde. Voilà. Es sensible, ¿eh? Es exactamente un espacio pensado, un espacio tranquilizado, no viene a interferir nada y es la mejor invitación para usar el espacio, para hacerlo vivir, para sentirse realmente adentro del entorno deseado. El tercero y el último, estuvimos casi al principio del siglo XX, casi al mediado del siglo XX y ahora al final del siglo XX, es la casa particular de Ricardo Bofill en España. Igual, eso es la posibilidad, la sorpresa, la posibilidad de celebrar algo ya construido, algo ya... Una arquitectura dedicada aquí a la industria, era una cementera, pero haciéndolo posible para recibir la vida del arquitecto y sus íntimos y también las áreas de trabajo. Lo podemos notar o brutalista, pero también lo podemos notar con códigos burgueses, con el piano de cuarto de cola. Lo podemos notar megalómana, lo podemos notar íntimo. En efecto, es probablemente todo esto. Ok. Está bastante difícil estar sentado. Les voy a proponer y enseñar y comentar rápidamente 3 trabajos que estoy haciendo actualmente en la República Mexicana.
Es importante aquí y lo voy a leer porque es exactamente lo que estoy haciendo en este proyecto. Es un trabajo de conservación, de restauración, de remodelación, de construcción, de paisajes y jardines, de búsqueda de muebles y objetos, un trabajo de ensamblador y el seguimiento del proyecto. Para mí no existe realmente el trabajo de decoración de interiores. Es más, el término de decoración no me cuadra, no es que me choque o no, pero no entiendo esta palabra. Cuando yo abro mi caja de herramientas, no encuentro la herramienta de decoración o decorativa. En Francia, hasta los años 20, bueno, en realidad durante la primera mitad del siglo XX, no existía el término de decoración de interiores. Alors, ¿cómo se llamaba la persona que se dedicaba a lo que hoy hablamos como decorador o decoradora de interiores? Lo llamaban en francés ensemblier. O sea, la persona que pone juntas las cosas, las que las asocia, las que las determina para poder dialogar con otras. Alors, bajo esta luz, acepto, y con mucho gusto y honor, trabajar como de ensamblador. Es mucho, y no es un truco para que yo me sienta mejor, pero es realmente la manera para poder encontrar las herramientas necesarias a la construcción o de una historia, o de una fantasía, sea cual sea, o de un estilo, que son múltiples, según los siglos, o según las décadas adentro de algunos siglos, y también según el punto geográfico en el cual nos encontramos. No voy a comentar todas las fotografías, prefiero dejar a consideración visual lo que van a ver. Puedo a veces pararme sobre algunas fotografías, igual si hay algunos brazos que se levantan con una pregunta más específica, adelante. Yucatán, típica hacienda henequenera, mitad del siglo XIX, miles de hectáreas de tierras, obviamente abandonado a partir de los años 50. Aquí hubo que entrar a machete en la hacienda porque estaba totalmente abandonada desde 40 años y obviamente la naturaleza había vuelto a comer la totalidad del espacio. Tal como lo indiqué, fue un trabajo tanto sobre los jardines, también escarbar, buscar los elementos arquitectónicos todavía presentes bajo las gravas. También está presente adentro una pirámide maya, entonces también sin elina o con elina, ligeramente intervenir la pirámide. Va a ser una casa privada, no va a ser un hotel. Aquí lo interesante de la petición del cliente, obviamente todos los clientes, y más cuando tienen este tipo de propiedades, piden obviamente que la hacienda luzca, que se vea increíble, maravilloso, muy bonito, muchas gracias. Obviamente es como una especie de requerimiento muy recurrente. Alors, obviamente eso no significa nada, obviamente que no vamos a emprender una obra para hacerlo más fea. Aquí hay que saber exactamente cuál es la posición que el creador quiere proponer. Las haciendas la mayoría de las haciendas en Yucatán y muchas otras en el Bajío o en otros puntos de la República se hacen como si fueran Versalles, región 4.
se vuelven a pintar, se hacen con mucho brillo y con muchas luces. Y pedí al cliente que si quería este tipo de hacienda, que no me contratara, porque yo quería rescatar primeramente la totalidad de la patina, quería respetar y jugar con los volúmenes, aunque esos volúmenes fueran derrumbados, poder no volver a usar los miles y miles de metros cuadrados, sino establecer un juego entre las ruinas y el uso que queríamos darle para esta familia. Aquí la arquitectura es tan potente en medio de esta jungla que también hay que tranquilizar. Entonces aquí tenemos que usar también la herramienta que yo nunca había aprendido, que es la de paisajismo, de a veces definir unas zonas muy geométricas dentro de esta luxuriante vegetación y exagerada arquitectura un poquito manierista, usando nada más unos aplanados de pasto, tranquilizando las fachadas y también pudiendo recibir un uso real y no nada más poner 4 plantitas para pedir como una disculpa de la persona que interviniera. Jugar también sobre las escalas. Todos esos lugares son inmensos, miden a veces 6, 7 metros de altura de plafón. Obviamente cualquier intervención se ve totalmente ridícula y totalmente fuera de escala. Entonces aquí el truco es jugar con las escalas y construir las camas. Y, yo mido 1,90 y aquí me veo sumamente chiquito. Jugar con los materiales, obviamente la zona, aquí lo que ven en la pared o lo que ven con pigmentos naturales es lo que llaman chukum, que es una técnica maya muy antigua. Alors, lo saben hacer perfectamente, el costo es sumamente reducido y como aquí hay que intervenir alrededor de 5.000 metros cuadrados de construcción, es un elemento de apoyo y también de escoger. Intervenir, rehacer, hacer, construir o edificar, jugando como al fondo de esta fotografía, aquí con la patina original, explicando al dueño que no es suciedad, sino que es una posibilidad de construir una frase, un sentimiento, ¿no? Gracias a lo existente. Eso se puede amueblar con los muebles de la abuela, con unos muebles modernistas. De todos modos, cuando el entorno está increíble, tenemos la libertad de poner lo que queramos. Tiene que ser bueno con bueno, nada más. Aquí es como es una exageración de lo que uno se espera encontrar, pero aquí valía la pena hacerlo y en otro cuarto irse a totalmente otro tipo de historia. Los exteriores, respetar las fachadas. Limpiar. Eso es un trabajo de intervención, es de mucha limpieza, de mucho atención. Usar, por ejemplo, lo que llaman aquí ¿cómo se llama esas cosas? No, aquí lo transformé en una piscina, pero era donde se almacena el agua. El tanque, sí, el water tank, ¿no? Y encuentra este tipo de intervención adentro del programa que pide el cliente, viendo alrededor del programa y adentro del programa encontramos la solución. O sea, voilà, la pileta puede transformarse en la mejor alberca
y ya ha tenido su uso, ya siempre ha sido relacionado con el agua. Entonces, nada más pasa de un agua para el cultivo al agua para bañarse. Pero el sentido profundo de la presencia del agua sigue. Igual esos pisos originales que estaban protegidos bajo, no sé, 40 centímetros de caca de borrego, aquí está limpian y abajo están. Alors lo podemos ver como una geometría, como un juego tipo Vasarely, o lo podemos también leer como una acción normal de decoración del siglo XIX, ¿no? Jugar con los elementos que encontramos, eso es nada, pero lo hice escarbar para hacer una fogata inmensa. En realidad no tengo ni idea de lo que era este círculo puesto aquí, pero es una forma de poder empezar a jugar con los elementos, construir muebles para no comprarlos y también para poder jugar y decidir de las escalas, 2 piedras y un cubo y punto. Jugar con todo, con piedras, con telas, con espejo, con el agua, con el pasto, con las posibilidades que se ofrecen, ¿no? Igual jugar después de manera, es una manera juguetona de emprender un espacio para que la gente se pueda juntar alrededor de esta fogata, pero hacerlo de manera voluntaria, ¿no? y posible. Bueno, aquí sí es más decoración, ¿no? Es como ir a buscar troncos. ¿Por dónde apunto? ¿Por aquí? ¿Tú crees? ¿Así? ¿Para allá? Bon, ben, ya ni modo. Ahora, ok. Ok. Estuvimos en la zona sureste de México, península de Yucatán. Ahora estamos en Morelos, más o menos el centro de la República, 1 hora y media de la Ciudad de México. Aquí también es multidisciplinario, es cómo encontrar el terreno. Entonces podemos también acompañar el cliente a encontrar el terreno. Es algo muy grato, muy interesante. Se permite empezar a captar cuál es la onda del cliente, cuál es un poquito su sueño guajiro o cuál es su punto muy preciso que está buscando, ¿no? Entonces, eso es un buen truco para conocer a la persona. Proyecto conceptual, pues sí, todo nace de un concepto alegre, solitario o dialogado con amigos o dialogado con el cliente. La construcción, ¿sí? Un día hay que empezar. Paisajes y jardines también, toma tiempo. Hay momentos que no hay ninguna idea y 6 meses después nace la idea. Hay que avisar al cliente que todo toma tiempo. Otra vez, búsqueda de muebles, trabajo de ensamblador y seguimiento de obra. Aquí es una edificación muy sencilla, concreto, pintado a la cal, tezontle, tierra batida, paisaje. Bueno, eso es como la cadena del Teposteco, ¿no? Allá en Morelos. Concreto, elementos, piezas, vegetación, juegos, bailes también. Es bueno bailar también adentro de las obras. Yo sé que emprenden unas carreras aparentemente sumamente serias. Sin embargo, no hay que olvidar la posibilidad del juguetón, del juego, del placer, del gusto, de la celebración.
Y en efecto, si esas edificaciones pueden recibir la celebración de una familia, la celebración de unos amigos, la celebración de unos íntimos, pues tenemos que poner en forma para que esta celebración pueda ser bienvenida y bien acogida, ¿no? Arquitectura, obviamente, la podemos hacer con el concreto, podemos decorar con elementos muebles, pero también 3 pedazos de bambú y una lona para el campo, que sirve, ¿no? para una malla sombra, se llama, ¿no? Costo real de esto, quizás 1.200 pesos, pero sí podemos totalmente experimentar, jugar, y aquí entendemos muy bien la necesidad, es la posibilidad de la sombra para poder estar afuera. Y obviamente eso es efímero, pero hay que prestarle tanta atención como si fuera la arquitectura posible, y también el uso y determinar qué mesa, qué sillas, o sea, y viendo y tirando la vista hacia dónde, y después lo que vamos a servir en esta mesa y lo que vamos a tomar, y si queremos música. Y yo creo que cuando este tejido está hecho, entonces ya podemos hablar de lo que ahora llaman, que no entiendo, la experiencia o no sé qué, pero en realidad se llama la vida, se llama recibir, estar feliz de compartir y poder gozar. Las sombras también son parte, y sobre todo en México, ¿no? Donde tenemos una luz increíble. El entorno es importante. No podemos aceptar una vida en contra del entorno en el cual estamos. O sea, obviamente todos vemos ridículos los cristales verdes o azules y el aire acondicionado y todo cerrado cuando la gente está o en Baja California o en Acapulco. Entonces, pues tenemos que adecuar el entorno a la arquitectura, y podemos adecuarla y también jugar con ella. Aquí, por ejemplo, en la pared de la izquierda, es una pared de piedra volcánica que ha sido pintada a la cal y dejado durante 2 años expuesto al aire libre, sin la cubierta, sin el techo, para que nazca toda una colección de musgos. Y entonces, como México tiene nada más 2 temporadas y no como 4 en Francia, y yo extrañaba mucho y no estaba medio norteado. Entonces, para bien marcar la temporada de lluvia, la humedad de la atmósfera viene a colorear en una gama cromática de verdes increíbles la piedra pintada a la cal, y en temporada de sequía, como actualmente, esta pared se pone totalmente gris, con los elementos vegetales que están como que en espera, ¿no? En espera de... Alors, igual, esto es como una pátina inventada, obviamente, en menos de 2 años. No es como el ejemplo de la hacienda, donde son 150 años de tiempo. Esto se puede totalmente realizar cuando se sostiene por una razón no únicamente conceptual, sino por una realidad y otra vez para la posibilidad de la sorpresa adentro del espacio. Aquí, gracias al clima, podemos no prescindir de ventanas y puertas. Entonces la casa no tiene ninguna ventana, ninguna puerta. Lo que puede tener de repente, y únicamente aquí en los cuartos, es una cortina de lino y punto. Todo el demás del programa no conlleva ni una puerta ni una ventana, lo que permite tener obviamente una circulación del aire absoluta, pero también una circulación espacial para la persona que lo usa, donde
nunca determina realmente si está dentro de una galería exterior o adentro de un gran salón o adentro de la cocina. Alors, eso obviamente se puede, pero según el entorno, ¿no? Y después podemos jugar a construir volúmenes medio escultóricos, llamar a sus mejores amigos que hacen buen diseño, como esta mesa de latón macizo de 300 kilos, sumamente bien ejecutadas por un herrero impecable, agregar las sillas que queramos, o sea, con una gran fluidez, con una gran libertad, y empezar a hacer pasillos por todos lados, o ir a buscar las piezas de decoración de la ciudad y llevarla al campo, por más que sea sofisticado. De todos modos, esas sofisticaciones pueden dialogar. Lo podemos tener vacío, como lo hemos visto en la Villa Malaparte, pero también podemos armar, aquí es toda una colección de muebles puramente mexicanos, y jugar con los códigos, con las referencias del siglo XX, del siglo XVIII, del siglo XIX, con el arte popular, con piezas firmadas por arquitectos o designers. Aquí también es un tejido y un juego, ¿no? Bernal es la Peña de Bernal, en el Bajío, centro de México. Aquí es como la reunión de la hacienda, porque tenemos presencia de una casa del siglo XVII, y lo de Morelos, donde es una construcción totalmente nueva. Y aquí ahora es cómo juntar, cómo asociar, cómo hacer que funcione la posibilidad de un legado del siglo XVII y de una acción del siglo XXI. Igual, conservación, restauración, remodelación, construcción, paisajes, búsqueda, bibubu, trabajo de ensamblador y ya. Aquí, ¿qué tenemos el entorno? Pues es la famosa Peña de Bernal, que es un gran monolito. Aquí el proyecto conceptual fue realizado en un 60%, porque no todo lo podemos trabajar en computadora, y menos cuando tenemos una especie de elefante de piedra de este tamaño, y donde tenemos que tirarle siempre o no, tomando la decisión de estar relacionado con la peña o no, de olvidarla, de negarla totalmente. Pero para poder lograrlo, tenemos que aceptar que el trabajo se realizará en gran parte in situ, lo que significa que físicamente tendremos que estar muy presente. Es una locura al nivel de tiempo, pero es una necesidad absoluta para poder, en efecto, entrar en la materia prima. Puro concreto, puro cactus. Espacios, alors conlleva una especie de reminiscencia sumamente ceremonial. Es una casa privada que recibe una parte de la colección de arte contemporáneo que los clientes tienen en México, y la otra parte va a tener lugar en esta casa. Entonces, aquí el programa era para recibir amigos y artistas durante temporadas cortas o medianas, pero también la familia, y poder estar trabajando o exponiendo o recibiendo artistas. Es clara aquí toda la inspiración que me ha dado los aztecas, los mayas, en todos mis viajes por la República. Aquí otra vez es un juego con los elementos, es tierra batida, es concreto, es recinto. También las sombras que trabajamos siendo testigo de ellas, sin poder trabajarlas, pero sin negarlas o valorando su presencia. Esta la terminó en 4 semanas, entonces todavía no hay agua en la alberca,
no, casi no hay muebles, la vegetación va a tener que intervenir, el clima bastante extremoso de esta parte árida, pero que recibe también muchas lluvias, fríos, que va a venir a manchar las paredes, a cubrirlas. Eso lo veremos en 2-3 años. Jugando, o sea, como subiendo escalones para que se vuelvan como el contrafuerte de la peña, jugando sobre la posibilidad abierta, y una gran libertad. Los interiores con las puras aparentes manchas de construcción, pero que también hacen parte, ¿no?, del movimiento. El trabajo de los pisos, de las ventanas, sobre elevar a veces una losa para poder determinar que la vista se aumente hacia el punto que queremos. Siendo no sé, de su carrera de decorador de interiores o de arquitectura, de todos modos, si se hace en buena inteligencia y en buena sensibilidad, hay posibilidad de intervenir, de dialogar con el arquitecto, o el arquitecto regresando a platicar con el decorador si trabajan juntos, para levantar una losa. No es ningún territorio prohibido poder dialogar. Se ha hecho en grandes ejemplos en la historia de la arquitectura. Se llama asociación, se llama diálogo, se llama solidaridad, se llama inteligencia. Son términos bastante sencillos. Eso va a ser el gran salón que va a recibir el comedor y la sala. Jugar con la luz. Otra vez, esta peña, las sombras, la alberca, que tiene 2 niveles de profundidad para jugar también con el color del agua. Eso nos recuerda el primer proyecto, aquí, creación de unos sofás de concreto, pero respetando totalmente. No es una especie de respeto, es como un respeto juguetón, es porque aporta algo al proyecto que se deja aquí. O sea, no es el respeto por lo que conlleva la historia y el legado de lo que recibimos y que tenemos que transmitir. En efecto, hay la posibilidad de esto, pero también hay la posibilidad de jugar con lo que nos transmiten para poder abrirlo a la vida real. Bon, otra vez un juego de sombra para poder después recibir probablemente unas enredaderas para amenizar un poquito y disminuir el impacto del sol. Pero todo también tiene que poder imprimirse de manera y con movimiento según el movimiento del sol o según desaparece cuando hay nubes. Es normal, ¿eh? Es tranquilo todo esto. Jugando con materiales, con maderas, pero obviamente alejarse cuando es posible de los catálogos de materiales. Ir a buscar el material posible de la zona o uno que te parece lo más adecuado económicamente o estéticamente. Diseñar por diseñar no sirve de nada. O sea, cuando yo veo un lavamano mucho mejor que lo que yo pudiera hacer, pues lo compro. Cuando no lo encuentro, pues lo hago. Y nunca he estudiado diseño industrial y tampoco arquitectura en mi vida. O sea, entonces, es como una especie de posibilidad, de oferta, de posibilidad de crear
con esta herramienta que representan hoy, son herramientas y quizás se van a transformar en un despacho, pero prefiero hablar eso como una tlapalería finalmente, donde uno vamos a ir a servirnos de sus aptitudes, de sus conocimientos para poder elevar espacios. Aquí hay mucho cobre en esta región, la tina es de cobre, la ducha es un vil concreto con una capa de cemento blanco, pero bruto, igual, nada más. Es raro para mí hablar con ausencia académica frente a unos académicos. Alors, no hace de mí alguien ilegítimo frente a ustedes. Pero si acepté, por ejemplo, venir hoy a hablar en una universidad, y no es un campo de fútbol, no es una cantina, es un espacio dedicado, ¿no?, a la docencia y al aprendizaje. Es finalmente para quizás compartir la posibilidad de la posibilidad, o de la posibilidad de las posibilidades. Yo creo que si hay suficientemente atención humana y atención a lo que nos rodea y una voluntad soberana, una voluntad bien acompañada por amigos, por ingenieros, por estructuristas, por maestros, por ebanistas, carpinteros, jardineros, albañiles, peones. En efecto, entonces podemos emprender la posibilidad de una acción. Y esta acción es múltiple, como espero lo entendieron. Y después poco importa si lo llamen interiorista o arquitecto. Yo rehuso que me hablen arquitecto en las obras, pero acepto que me digan sí mi arqui. Eso sí es de cariño. Entonces hay que ver hasta dónde queremos ser representados, y más bien nos toca a nosotros como creadores emprender el territorio de la arquitectura o del diseño de interiores, o ya no sé cómo se llame. Pero podría hablar frente a una escuela de gastronomía, tendría el mismo sentimiento, la misma fluidez para hablar de mi trabajo frente a unos chefs, porque finalmente estamos hablando de los mejores ingredientes, de la posibilidad de química de emprender y de mezclar, y después de saborear y de oler y de vivir y de compartir y de decir salud, algo así. Pues ya, aquí yo creo que terminé mi presentación. No sé.